Damos la bienvenida al doctor José Astudillo. Él es profesor de la Universidad de Cuenca y también es parte del Cabildo Popular por el Agua. En cuanto al Cabildo Popular por el Agua, está alineado, por supuesto, con algunos de los pedidos que a manera de un decálogo ha presentado la CONAIE, tomando el sentir de diversas organizaciones. Y este sería el quinto punto de esa agenda que pide que no se amplíe la frontera extractiva minera petrolera, una auditoría y reparación integral por impactos socioambientales para la protección de los territorios, fuentes de agua, ecosistemas frágiles y la derogatoria de dos polémicos decretos, el 95 y el 151. Con este antecedente, quisiéramos, José, conocer su punto de vista sobre cómo ha marchado, cómo ha evolucionado este paro y el momento coyuntural actual en el que nos encontramos. Un saludo cálido, Gustavo, y también para los radioescuchas. Felicitar siempre por esta actitud de la radio de mantenerse pendiente de las cosas que están pasando en el país y de mantener efectivamente una línea de información más objetiva, ¿no es cierto?, con los hechos que se vienen sucediendo. De hecho, que estos 10 puntos que plantea la CONAIE y que no son un planteamiento de la CONAIE, del movimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas del país, sino que recoge también el sentir de los sectores populares del país. Es decir, todos los 10 puntos son puntos que afectan a toda la población ecuatoriana, a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, sufriendo situaciones de desempleo, jóvenes que no tienen acceso pues a la universidad, padres de familia cuyos derechos han sido vulnerados, sectores indígenas que no tienen acceso a la educación bilingüe, que no tienen equidad, igualdad y oportunidades. Es decir, estos puntos funcionan como un sistema y el gobierno y la sociedad ecuatoriana debe verlos de esta manera. En la cosmovisión indígena, cosmovisión andina, nada está separado. Todo está conectado y la desconexión efectivamente es lo que hace que se enferme la sociedad y se enferme también la tierra. De hecho, una de las cosas que han provocado que los pueblos y nacionalidades se levanten es el tema del extractivismo como un modelo de desarrollo en el país y que se está sufriendo, sobre todo en las provincias. No se diga pues con esta sentada en la extracción de minerales. Estamos volviendo, estimado Gustavo, a lo que era la colonia. Por eso muchos sociólogos y economistas, entre ellos el economista Alberto Acosta, siempre están insistiendo en que nosotros estamos volviendo a un neoextractivismo. El modelo de desarrollo está basado en un neoextractivismo. En la colonia se nos iban llevando el oro y la plata en lingotes, pero ahora las compañías transnacionales no solamente que están llevando minerales como la plata, como el cobre, el oro, sino están llevando nuevos minerales que son utilizados para la alta tecnología, como es pues litio, y se llevan en volquetas de tierra para hacer la separación allá en estos países. Esto es inconcebible que nosotros vayamos pues a observar en lugares de la Amazonía. Pues aquí tenemos muy cerca, por ejemplo, en Morona, Santiago, una extracción grande de minerales y de materiales para elaborar el vidrio, y las comunidades que viven alrededor de estas mineras no tienen ningún acceso a agua potable, a mejoría de sus comunidades, etcétera. La misma cosa ha pasado en Cóndor Mirador, la misma cosa se está preveyendo pues para todos estos sectores que están intentando esta extracción minera y que además contaminan efectivamente el agua y hacen que el suelo se quede improductivo.
implementan una agricultura de contrato, llegan a esos lugares, pagan a los pequeños finqueros para que produzcan yuca, plátano durante, qué sé yo, un año o 2 años que dura la extracción minera y después estos campesinos se quedan ya sin la producción ni a quién vender y han perdido su costumbre de la producción en cultivos asociados Bien, o como se vayamos denomina para la acelerar el chacra. paso al momento actual. Una serie de pedidos en el cual se ha incluido este quinto punto que tiene que ver con el extractivismo. ¿Cuáles han sido las respuestas del gobierno? Me sorprende que el gobierno haya dado un informe a Leonidas Issa, porque lo que hace es enviar una carta de 16 páginas detallando qué es lo que ha hecho frente a cada uno de los puntos. Pero recordemos que estos 10 puntos son una petición desde 1992 que se hace el levantamiento indígena. Es decir, aquí estamos hablando de una exclusión a los pueblos y nacionalidades indígenas y también a los pobres de este país desde hace siglos. Hay una violencia estructural desde hace siglos, que en 1992 efectivamente la CONAIE, los pueblos y nacionalidades indígenas, pues estallan y proponen una nueva forma de construir este país. Lo cual Estos 10 puntos son implica que los apenas, problemas no son exclusivos de ahora. no son exclusivos de ahora, es una violencia estructural que han sufrido los pueblos y nacionalidades indígenas y los pobres del país. Recordemos pues también en el gobierno de la Revolución Ciudadana, el levantamiento indígena, en el 2019 exactamente los mismos puntos y hoy estamos frente a una nueva movilización por la falta de atención a estos pueblos. Así es que, primero, considerar que esta es una lucha de ahora coyuntural es una falta de visión. Segundo, considerar que es una lucha del sector indígena, de los pueblos y nacionalidades indígenas, y peor aún, que hay que mandarle una carta en donde se detallan lo que se ha hecho frente a esos 10 puntos, es una falta de visión del presidente de la República. Lo que está pidiendo el pueblo ecuatoriano, y aquí yo creo que hay que tratar de ampliar un poco más la visión. Esta lucha ya no es una lucha de la CONAIE, esta lucha es una lucha de los estudiantes, de los trabajadores, de los vendedores, ambulantes, de las personas que están esperando migrar y que no tienen trabajo y evidentemente liderada por la Confederación de Nacionalidades Ya, Indígenas del país. pero si quisiera centrarme en estos temas relacionados con el agua, del tema general, que por supuesto es una serie de pedidos que abarcan un amplio universo. Indudablemente todos y cada uno son importantes, pero quisiera por el breve tiempo que tenemos centrarnos en este quinto pedido de la CONAIE, que incluye allí la derogatoria de los decretos 95 y 151. En la respuesta, Guillermo Lasso ni siquiera los menciona. Guillermo Lazo ni siquiera los menciona en esto y tampoco en el tema de privatizaciones, porque esta es una de las columnas vertebrales de la matriz productiva que se está implementando en el país y en el mundo. Es decir, la reactivación económica está sustentada en lo que sería la explotación de los minerales. La reactivación económica está pensada en que se tiene que quedar bien con el Fondo Monetario Internacional. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de reactivación económica, no estamos hablando de la reactivación de la vida de los sectores populares, porque sería bueno reactivar la salud, reactivar la educación, reactivar también el ambiente, hacer efectivamente un proceso donde se cuide el ambiente y se restablezca también aquello que se ha dañado. Eso es una reactivación del país, una reactivación de todos los sectores, de la naturaleza, de las personas, una reactivación del seguro social para que los sectores populares pues tengan acceso a la salud. Se piensa que la reactivación económica es solamente tener ingresos económicos que permitan quedar bien
con el pago de del servicio de la deuda externa, ¿sí? Al puro estilo, pues, de un chulquero que está esperando que una familia deje de comer para que le pague la deuda. Entonces, quien paga la deuda queda bien y dice, pues soy un buen pagador. Es la reactivación económica efectivamente está sustentada en ese pago al servicio de la deuda, y el pago al servicio de la deuda hace que nuestro país se ponga en venta. Se ponga en venta desde pues sectores para extracción de minerales, sectores también estratégicos del país, como es el Banco del Pacífico, como puede ser también las centrales hidroeléctricas. Entonces, yo creo que este quinto punto tiene que ver con sentarse entre todos los sectores y pensar de qué manera nosotros podemos construir un país de manera diferente. Lo que está dando el mensaje la CONAIE es de que el modelo de desarrollo que está implementando Guillermo Lasso, que se ha venido implementando, que en los años 90 ya se paró el Tratado de Libre Comercio, el neoliberalismo, las privatizaciones, Guillermo Lasso no ha comprendido absolutamente nada del proceso histórico y comienza a implementar todas estas políticas que hacen efectivamente que la gente se empobrezca y haya un estallido social. Ahora, doctor Astudillo, en una democracia que se precie, lo que debería primar es el diálogo. Para eso hay también una función parlamentaria como una de las principales, de los principales pilares del Estado, la función legislativa, de la cual también tanto hay que hablar aquí en Ecuador. Esta cultura del diálogo debería llevar a soluciones, no a salidas que agraven la situación. Hoy hemos dialogado con un legislador azuayo que insinuó el día de ayer la aplicación del artículo 130 de la Constitución, que habla de que un estado de conmoción social se puede eventualmente destituir a través de la Asamblea al presidente de la República. ¿Es esta la salida? El diálogo está atada a una forma de resolución de los problemas que se hace generalmente dentro de los sectores indígenas, que es la palabra. La palabra tiene un valor sagrado desde nuestras culturas ancestrales, pero la palabra en el lugar donde se debe respetar, como es la asamblea, o la palabra desde el presidente de la República, como hemos visto, que arma un decreto, el 455, y como sabe que ese decreto va a ser analizado en la asamblea, inmediatamente manda otro decreto, es decir, para los sectores populares, para la gente, para las organizaciones, ese ejemplo es casi como una devaluación de la palabra y del diálogo. La salida no creo que es una destitución del presidente, ni se trata de sacar un presidente, se trata de que se exija a quienes asumen el poder que cumplan la palabra. Eso es. El diálogo tiene que ir enfocado en poner contra la pared a aquellos que han utilizado la palabra, que es como vuelvo y repito, un elemento sagrado de las culturas y también de nuestros padres. Recuerde usted, Gustavo, nuestros padres hacían negocios simplemente de palabra, no tanto de firmas. Entonces, todas esas, pues, cosas que se habla en la campaña, los ofrecimientos de campaña, son el momento de poner en este momento en hechos. El tema de la corrupción, el tema de la violencia que está en el país, el narcotráfico que está azotando al país, la inclusión de los sectores indígenas en los diferentes estamentos de la sociedad, la equidad de oportunidades, tiene que verse en acciones. La palabra queda vacía, pierde significado si no se ven acciones. Entonces, yo creo que el momento importante en el que vivimos en el país amerita no para estarnos mandando cartas, sino para armar una comisión donde se recupere el valor efectivamente de la palabra y el diálogo sea un mecanismo, sea una estrategia que ayude a que el país vaya sanándose. Pero yo veo que, por otro lado, las palabras
están hiriendo a la gente. Vemos que se exacerba en este momento el racismo. Hay noticieros, no todos los noticieros, pero medios de comunicación que utilizan las palabras para agredir a los sectores indígenas, para burlarse de los indígenas, tratarles de vagos, tratarles de terroristas. Se refieren a los violentos. Ya vienen los violentos, como si no hubiésemos estado viviendo una violencia durante todo este tiempo. ¿No era acaso una violencia lo que pasaba en las cárceles? ¿No es acaso una violencia la crisis económica que obliga a la gente a migrar? ¿No es acaso una violencia que las personas no tengan trabajo? Y las palabras están siendo pues muy mal utilizadas por algunos medios de comunicación que exacerban los ánimos. Creo que es el momento de comenzar a pensar, sí, en un diálogo nacional, no en cartas que mande el presidente de la República, ni informes a Leonidas Issa. El presidente de la República y los sectores dominantes de este país tienen que tomar en cuenta que este llamado de atención que viene desde hace muchas décadas, cada vez va consolidándose más. No se trata de una negociación solamente para lograr unos puntos a nivel económico. Se trata de que exista una verdadera inclusión de todos los sectores en el país. Usted por su Una, carrera y su vocación, doctor Astudillo, sabe mejor que muchos, mejor que nosotros, que una cultura de diálogo, los resultados eventuales que pueda dar son parte de una cultura de paz y es la forma en que deberían resolverse cualquier tipo de contingencia y de controversia. Entendemos también que ante la falta de posibilidades de diálogo, ante los oídos sordos, que es casi una línea de conducta de todos los gobiernos, hace falta eventualmente acciones de hecho, estrategias de desgaste, que es lo que está pasando en este paro nacional, pero sin perder el norte. El hecho de eventualmente sentarse a una mesa y discutir como seres racionales que somos, llegar a tomar decisiones que complazcan en la medida de lo posible a las partes. ¿Hasta dónde puede y debe ir esta situación de acciones de hecho en Ecuador para encontrar esa salida para sobre la mesa tratar nuevamente todas estas situaciones que al momento dividen a los ecuatorianos? creo que en este momento debemos pensar en mesas de diálogo, ¿sí? En mesas que traten el tema económico, mesas que traten efectivamente el tema de la crisis social, mesas que traten el tema de la crisis política. Esta es una oportunidad, veo yo. Todo lo contrario, efectivamente, de ver que estamos viviendo un momento gravísimo en nuestra sociedad, yo creo que podríamos aprovecharlo como un momento también de oportunidad, porque la presión está dada para que no solamente, como decía anteriormente, avancemos en este pliego de peticiones como eran antes las marchas, ¿no? Sindicatos lanzaban un pliego de peticiones de 15 puntos y se lograban 4, 5, 6 puntos y según el porcentaje de puntos que se lograban, pues se veía si la marcha tiene o no éxito. Yo creo que esta presión que está viviendo el país ahora es para sentar a todos los sectores productivos, a todos los sectores políticos, a los sectores sociales, para pensar en nuevas relaciones. Esto atraviesa porque en este país podamos tener una relación diferente. Estamos nosotros en la herencia de unas décadas en donde ha primado efectivamente el desacuerdo, la falta de comprensión, la falta de reconocimiento al otro, la descalificación y la política se ha convertido efectivamente no en una propuesta que se presenta a la gente para ver de sus puntos cuáles son los más interesantes, sino aquí gana el que descalifica más.
¿Cómo se Aquí ya, está viviendo, doctor Astudillo, la situación dentro de los claustros universitarios en la Universidad de Cuenca? Que por claustros no nos referimos ujú. a lo que etimológicamente significa esta palabra dentro de la universidad. Bueno, yo creo que la Universidad Ecuatoriana ha sabido responder con sensibilidad, sobre todo en estas últimas horas que los sectores indígenas y populares han llegado a la capital y han abierto sus puertas para que ellos puedan hacer allí unos espacios de paz y puedan allí pernoctar. Entonces, yo esa sensibilidad de la universidad aplaudo. Por otro lado, también veo que las universidades, todas las universidades han emitido sus planteamientos y unos planteamientos de análisis económico que intentan también dar luces al gobierno ecuatoriano para que sepa por dónde debe ir la economía de este país. En las universidades también se puede palpar efectivamente la crisis económica, la crisis política y la crisis social. Aunque el presidente ha dicho que ha dado presupuesto a la universidad y que la universidad es autónoma y dentro de su autonomía deberá hacer uso ahorrativo del pequeño presupuesto que ha dado para que implemente la infraestructura. Esta es una cuestión que no es tan cierta. Las universidades no tienen presupuesto. Las universidades están en este momento con una carestía de infraestructura y también en un proceso de desvinculación de la planta docente debido a la crisis económica y de una carga hacia los docentes que se quedan, que va justamente en detrimento y en precarización del sistema educativo. Entonces, veo que las universidades también, la Universidad de Cuenca, por ejemplo, ha hecho lo propio de convocar a esta marcha para que también exista presupuesto para la universidad y de esa manera se logre mejorar la calidad educativa. Y finalmente, doctor Astudillo, bien vale una reflexión, una visión quizás sobre el desenlace que debería tener esta situación. Ojalá en las próximas horas, en el peor de los casos, en los próximos días. Yo aspiraría que el desenlace lo más pronto posible sea bajo dos caminos. Uno a muy corto plazo y otro, digamos que a largo plazo. Así A es. corto plazo me parece que Hay debe, temas de mediano y largo plazo que no se eso, van a resolver en forma inmediata. Eso es eso. correcto. Yo creo que a corto plazo el presidente tiene que hacer un análisis efectivamente de los 10 puntos que son de beneficio para todo el país. Y debe cambiar el rumbo que está tomando desde el gobierno para administrar el país. Es decir, no podemos nosotros ponernos bajo las políticas del Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso, ya han fracasado en muchos otros lados. Países que no han hecho caso estos consejos del Fondo Monetario Internacional y han hecho que desde sus propios países, por ejemplo, se implemente la producción local, se implemente el consumo local, que se tenga también industrialización para tener valor agregado a los productos, que exista también unas políticas que frenen la desigualdad económica y la exclusión social en este país, están muy bien planteadas aquí en los 10 puntos. Y yo creo que amerita una reunión lo más urgente posible para hacer una negociación de estos puntos. A esto yo le llamaría el primer paso de negociación. El segundo plazo a largo, el segundo paso que tiene que ver a largo plazo, mediano y largo plazo, yo creo que debería armarse efectivamente una comisión que vaya dando cuenta de que las políticas van logrando una inclusión mayor, disminuir la exclusión a los sectores populares, a los sectores indígenas, una educación intercultural bilingüe que realmente
¿sí? De cuenta no solamente de que las personas tienen escuela y colegio, sino de que esta educación ayuda también a la reactivación de la vida de las personas en sus localidades. Una producción acorde a los territorios, un desarrollo pues de las culturas y de las nacionalidades, respetando la forma de hacer justicia, la forma de organizarse, la forma de tener su propia autonomía. El tiempo se nos va agotando, doctor Astudillo. Entonces, eso creo yo que podría ayudarnos para ir construyendo a largo plazo un país donde todos estemos incluidos. Gracias, doctor Astudillo, por habernos acompañado. Muchas gracias. El doctor José Astudillo es catedrático universitario y es miembro del Cabildo por el Agua.